Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 87. Capítulo 35. El deseo de Kusanada Mikumo. El cuerpo de Kusanada Mikumo desprendía una fragancia. No era el tipo de olor que proviene del maquillaje intenso o del perfume, sino un aroma corporal natural que ese cuerpo poseía originalmente, lo que se conoce como fragancia corporal natural. Este tipo de cosas aparecen con frecuencia en las novelas. Su mano descansaba sobre el cuerpo de Ikigaya. Ikigaya no podía sentir en absoluto que aquella fuera la mano de un artista marcial. Suave y tersa, como la de una joven mimada y corriente. Los dos estaban tan cerca que Ikigaya podía percibir directamente la figura explosivamente curvilínea de Kusanada Mikumo, incluso con solo mirarla. Sobre todo porque Kusanada Mikumo era bastante alto, la línea de visión de Ikigaya a la altura de los ojos se posó directamente sobre un par de majestuosos picos gemelos. La mirada de Kusanada Mikumo era ardiente, pero no era el tipo de calor que proviene de ver a un miembro deseable del sexo opuesto, sino más bien la mirada de alguien que ha descubierto un tesoro invaluable. O mejor dicho, expresado de otra manera, se parecía a la expresión de un asesino de dioses al ver oír a un dios hereje. Si bien la intención era sin duda diferente, en esencia era bastante similar. Pero Ikigaya no era Kusanada Mikumo. Lo que él vio fue su lado no guerrero. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero esta mujer, que combinaba a la perfección las dos auras tan diferentes de seducción y dignidad, casi desató al pequeño diablo que llevaba adentro. No es broma. Cuando una mujer tan hermosa como esta se te pega, ¿qué hombre no se pondría nervioso? Por supuesto, casi lo logra. Después de todo, era un asesino de dioses. Era imposible que perdiera la calma tan fácilmente. Agarrando la mano que aún se movía sobre él, Ikigaya respiró hondo y pisoteó al pequeño demonio que acababa de asomar la cabeza de nuevo en su interior. ¡Qué ridículo! Como si fuera a ceder tan fácilmente a sus instintos más básicos. Si alguien le arrojara un hueso cubierto de carne y él se abalanzara sobre él, no sería un asesino de dioses, sino un perro callejero. Digo, ¿has pensado seriamente en el tipo de cosas inapropiadas que podrían suceder en esta situación? Por favor, perdóname. Solo actué así por cariño. Kusanada Mikumo permaneció impasible ante sus palabras. Seguía pegada a Ikigaya, observándolo con atención, con una expresión pensativa en su hermoso rostro. ¿Te importaría tener como amante a una experta artista marcial? Créeme, aunque soy una guerrera, sigo siendo una mujer culta que respeta las tradiciones. Oye, no pongas a prueba mis límites. En ese momento, incluso su rostro, siempre digno, mostró un atisbo de incomodidad. Era evidente que incluso para ella, sacar a relucir este tipo de temas requería cierto esfuerzo. Pero aún así, ¿cuál es el tema principal? ¿Dónde quedó? Deja de hacer que parezca una máquina de reproducción. Ikigaya tenía ganas de llorar. Su aventura de coqueteo con chicas normales ni siquiera había comenzado y ya estaba tomando un rumbo inesperado. ¿Cuánta hostilidad hay en este mundo hacia él? Es como si se negara siquiera a darle la oportunidad de ligar con una chica normal. Hablemos en serio un momento. Dijiste que querías hablar de algo, ¿de verdad querías hablar de esto? El rostro de Ikigaya se ensombreció, aunque no apartó a Kusanada Mikumo. No se trataba solo de aprovecharse de ella. Era más bien que si la alejaba, su amiguito podría quedar expuesto a plena luz del día. Por ahora, era mejor dejar las cosas como estaban. Por supuesto que no. Estoy aquí en nombre de Shadow One, buscando tu ayuda para completar el Eternal Sunset, para asegurar que los guerreros reciban el lugar que les corresponde en este mundo. Atardecer. Ikigaya frunció el ceño. Como alguien que suele lanzar soles a diestro y siniestro, ese término no le sentó nada bien. Peor aún eran las palabras eterno que aparecían delante. Desde la antigüedad, incluidos los antiguos egipcios, muchos pueblos han creído que la luz es la fuente de la vida, y que la luz proviene del sol. Al fin y al cabo, la mitología también requiere lógica y capacidad de persuasión. La gente observa el amanecer y el atardecer cada día, y claramente parecía una fuente inagotable de vida.
Era reconfortante, algo que nadie temía que desapareciera repentinamente. Del mismo modo, el propio Ikigaya necesitaba extraer fuerza vital de la luz para elevar su propia existencia. Así que un nombre como Eternal Sunset era sin duda desagradable, prácticamente una maldición. El hecho de que no abofeteara a nadie en ese mismo instante ya demostraba una gran moderación. Entonces dijo sin dudarlo: ¿qué clase de nombre ridículo es ese? Cámbialo. ¿Es que, simplemente no te gusta el nombre? Kusanada Mikumo estaba un poco confundido. No se la puede culpar. Es evidente que ni siquiera estaban pensando en lo mismo. Odio todo de esto. ¿Qué pasa? ¿Intentas maldecirme? Ikigaya lanzó una mirada fulminante. Buen cambio de tema. Parece que el fuego se ha enfriado un poco. Pero, maldita sea, no debió haber mirado. Una sola mirada bastó para que el fuego volviera a encenderse. Ikigaya ajustó su enfoque y miró deliberadamente hacia el cielo. Pero a veces, hacer más solo empeora las cosas. Como ya se mencionó, Kusanada Mikumo era bastante alto. 4 miradas se cruzaron, y Ikigaya se sintió profundamente incómodo e irritado. Pero Kusanada Mikumo no mostró la menor incomodidad. Incluso a esa corta distancia, pudo percibir claramente la reacción corporal de Ikigaya. Sin embargo, su escuela de artes marciales seguía el principio del desapego absoluto de las emociones y los deseos. Como fundadora de su estilo, lo practicaba a conciencia. Hacía tiempo que había dedicado todo su esfuerzo a las artes marciales. Un guerrero no debe dejarse distraer por emociones sin sentido. Los deseos animales eran aún más inútiles. Su cuerpo, su apariencia, a sus ojos, no eran más que herramientas que podían usarse como armas si era necesario, aunque nunca lo hubiera hecho hasta ahora. No me refería a eso en absoluto. Ese nombre representa el sueño de generaciones de guerreros. Kusanada Mikumo no entendía por qué a Ikigaya le disgustaba tanto ese nombre, así que empezó a explicárselo. De lo contrario, el declive de las artes marciales será inevitable. Habló con seriedad, y de repente cambió de tema. Les pido su ayuda personalmente. Como compañero guerrero, estoy seguro de que lo entienden. Los políticos prefieren venerar a magos débiles antes que apoyar a los artistas marciales. ¿No debería cambiar esa situación? Ustedes sí que son problemáticos. Ikigaya ya no pudo disimular su nerviosismo, porque, francamente, esta parte realmente lo irritaba. En realidad, en el fondo, él mismo se identificaba más como un guerrero. Con solo escuchar la explicación de Kusanada Mikumo, pudo intuir de qué se trataba todo esto de Eternal Sunset. Probablemente algo relacionado con obligar a la oposición a someterse mediante la violencia. No parecía difícil, pero en realidad sería un verdadero engorro. En esencia, significaba trastocar por completo la estructura del inframundo. Sin duda, eso le granjearía enemigos por doquier. Después de todo, en este mundo, el inframundo era básicamente la sociedad mágica. Era bastante obvio quién estaba al mando, y la mayoría de los magos también practicaban artes marciales. La verdadera cuestión era cómo elegían identificarse. Ni siquiera Ikigaya podía afirmar con total seriedad que era un artista marcial puro. Pero permitir que el mundo marcial fuera aniquilado era absolutamente imposible para él, no por sentimentalismo, sino porque la parte de él que era un guerrero simplemente no se lo permitía. No se trataba de lógica, simplemente le enfadaba. Ahora, completamente tranquilo, Ikigaya no usó la fuerza, sino que simplemente desapareció de su lugar con un pensamiento, reapareciendo a más de 1 metro de distancia. Hablaremos de esto más tarde. Por ahora, vayamos a encontrarnos con los demás, pero no aquí. Al observar la expresión de asombro en el rostro de Kusanada Mikumo, Ikigaya mostró un leve rastro de impotencia. Después de todo, yo provengo de la facción del combate cuerpo a cuerpo. Dicho esto, dejó de mirar a Kusanada Mikumo, que ahora rebosaba de alegría, y usó su autoridad para desaparecer del lugar. Capítulo 88. Capítulo 36 Días de paz. Recostado perezosamente en la única mesa del club de servicio, Ikigaya dejó escapar un sonido de satisfacción. Los días tranquilos son realmente agradables. El idiota rey espadachín de Italia parecía haber sido obedientemente readmitido. ¡Qué ocasión tan alegre! Al parecer, el viejo Boban volvió a encontrar algo divertido y se marchó a Tokio.
Con ello, Chiba había vuelto a ser la pacífica Chiba de antes. ¡Qué maravilla! Así es como debería ser. ¿Por qué campeone debería complicarles la vida a otros campeones? El mundo es tan grande, deberían salir a explorar más. Simplemente no vengas a Chiba. Chirrido. La tetera hirviendo emitió un silbido agudo. Yukino, sentada al otro lado de la mesa, dejó su revista y se levantó para caminar hacia la tetera. Yuigama, la chica alegre que había estado trasteando con su teléfono distraídamente con una mano, dijo emocionada. Por fin. Ya podemos comer bocadillos. Rebuscó en su bolso y sacó los aperitivos para acompañar el té. Sobre la mesa, elegantes tazas y platillos, junto con una taza estampada con un cachorro, habían sido preparados hacía rato. Parece que ella se unió mientras él estaba fuera. Bueno, probablemente fue culpa de los discípulos de Johnny. Después de todo, una chica normal como ella no podía soportar el ambiente del club con ellos dentro. Después de que Ikigaya se reuniera con Kusinada y el resto de los 9 puños, todos regresaron al mundo de Johnny. Probablemente ya no era necesario que los discípulos actuaran como intermediarios para expresar su buena voluntad a Ikigaya, pues ambas partes habían establecido una comunicación directa. Después de todo, para estos discípulos, lo mejor era permanecer al lado de su maestro, y eso era precisamente lo que Ikigaya había deseado. Ser tratados como una especie de jefe no era nada agradable. Sin embargo, dado que tuvo la oportunidad de conocer a los 9 puños a la vez, Ikigaya también aprovechó para coleccionar mucho material de artes marciales de ellos. Con la base y la capacidad de aprendizaje de un campeone, no había necesidad de aprender de forma tradicional como la gente común. Con que se dispusiera de materiales detallados, era suficiente. Kusinada Mikumo se quedó en Chiba, alegando ser un canal de comunicación entre ambas partes. Pero Ikigaya estaba mucho más interesada en su cuerpo que en lo que había en su cabeza. Demasiado Chunibyo, mejor no mencionarlo. Tras servir el té negro en las tazas y la jarra, Yukino hizo una pausa, sujetando la tetera con una mano. Con la otra, apoyó la barbilla y, como si se le hubiera ocurrido algo, sacó un vaso de papel que siempre tenía a mano y también sirvió té en él. Luego, volvió a llenar la tetera de cerámica con más té negro y le puso la tapa para mantenerlo caliente. Tras hacer todo eso, cogió su propia taza y platillo y volvió a su asiento, mientras que Yuigama, trasteando con su teléfono, también cogió la taza con el perrito. Solo quedó el vaso de papel humeante en el lugar original de la mesa. Eso podría probablemente ser para él. El té negro se enfriará, murmuró Yukino después de un rato, aparentemente incapaz de soportar la mirada curiosa de Ikigaya. Oh, gracias. Ikigaya lo tomó. ¡Qué bien, qué bien! La hermanita Yukino sí que tiene un lado tierno después de todo. Entonces oyó hablar a Yuigama, que sostenía la taza con ambas manos y soplaba para enfriarla. Hablando de eso, la excursión escolar se acerca. Las cejas de Yukino parecieron moverse ligeramente. Últimamente, ese también había sido el tema de conversación en clase. ¿Ya han decidido a dónde vamos? Están a punto de decidir. Depende de a dónde quiera ir nuestro grupo. Hablando de grupos, Ikigaya se dio cuenta de repente de que ni siquiera sabía a qué grupo pertenecía. Al fin y al cabo, comparado con el viaje escolar, le preocupaba más lo que se avecinaba en febrero y marzo. Las vacaciones de primavera. Si no hubiera sorpresas, durante estas vacaciones de primavera, 2 dioses descenderían sobre Cerdeña, Italia. Si todo saliera según lo previsto y sin contratiempos, el mundo probablemente presenciaría el surgimiento de un nuevo campeón llamado Kusanagi Godou. Ikigaya ya había investigado. Efectivamente, existía un tal Kusanagi Godou en Tokio. Los detalles coincidían bastante con el anime. Tenía una hermana pequeña muy estricta, un abuelo experto en tratar con mujeres y, lo más importante, en su casa había una losa de piedra muy peculiar. Era casi seguro que se trataba del Kusanagi Godou. Todavía no había tomado esa losa, simplemente porque no quería alterar el cronograma con acciones prematuras. Después de todo, el anime no mencionaba una fecha precisa, solo que era durante las vacaciones de primavera, sin especificar a qué vacaciones de primavera se refería ni en qué parte.
Además, Cerdeña es un lugar muy grande y él no sabía exactamente dónde estaba, así que seguir los movimientos de Kusanagi Godou era la pista más clara. En cuanto a robarle la oportunidad a Kusanagi Godou, Ikigaya no se sentía mal por ello. De todos modos, el tipo no quería ser un campeone. Le estaba haciendo un favor. Mientras pensaba esto, la voz de Yuigama llegó a sus oídos. Oye, Iki, ¿hay algún sitio al que quieras ir? Al reaccionar, vio a Yuigama mirándolo con expectación. Por otro lado, Yukinosita Yukino, aunque inexpresiva, también lo miraba con curiosidad. Probablemente Kioto, respondió después de pensarlo. ¿Acaso ese lugar no está lleno de leyendas de Youkai? Incluso se podría decir que es la ciudad de los monstruos japoneses, jaja. ¿Eh? Los intereses de Iki son un poco raros. Yuigama murmuró. Estoy de acuerdo. Como estudiantes de secundaria, deberíamos abandonar esas fantasías irreales. Esta es la era de la ciencia. Yukinosita Yukino asintió con la cabeza. Ikigaya soltó una risita nerviosa varias veces, sin molestarse en discutir. Si hubiera sido en su mundo original, decir eso no habría problema. Pero en este mundo, era un gran problema. Porque en este mundo, aquello que en las novelas se consideraba fantasía fue lo que salvó a la ciencia. Esa cosa era el campeone. Más concretamente, el viejo Boban. En aquel entonces, este viejo tenía un aire de Chunibyo, menospreciaba a todo el mundo, buscaba peleas por todo el mundo y, él solo, acabó con todos los magos de Europa. Eso incluía a la organización favorita de los fans en innumerables novelas, la Iglesia. Por aquel entonces, esos fanáticos calvos que ondeaban cruces eran tan ostentosos y poderosos como en cualquier historia. Sin duda, la organización mágica más fuerte de Europa y los verdaderos gobernantes de Europa Occidental. La ciencia, en aquel entonces, era como una amante secreta, completamente indefensa bajo la represión de los monjes. No se podía mostrar en público. La ciencia moriría al ser expuesta a la luz. Los castigos solían ser brutales. Nadie podía soportarlo. Entonces Boban aniquiló por completo a las fuerzas más valiosas de esos monjes. Tras ello, el poder de la iglesia se desmoronó, Europa se convirtió en una tierra de diversas sociedades mágicas, y la ciencia dejó de ser una pesada carga. Así pues, si la ciencia de hoy es como una noble mimada, Boban merece el mayor reconocimiento. Quizás hubo algunas discrepancias, pero esa era la idea general. Yuigama y Yukinosita volvieron a charlar sobre temas de chicas en un segundo plano, temas en los que Ikigaya no podía ni quería participar. Tomó un sorbo lento de su té, ahora tibio, y sintió cierta curiosidad por la próxima excursión escolar. ¿A dónde irían?, se preguntó. Capítulo 89. Capítulo 37. Comienza el viaje escolar. El tiempo transcurría rápidamente mientras Ikigaya esperaba con ilusión los días venideros. El destino era exactamente el que había estado esperando. Kioto. El punto de encuentro fue la estación de Tokio. La prefectura de Chiba no está lejos de Tokio. En términos de zonificación administrativa, está justo al lado del área metropolitana de Tokio. Ese día, Ikigaya salió de casa un poco antes. Tomó un tren local en la estación cercana a su casa, hizo transbordo al tren expreso de la línea Sobu en Tsudanuma y llegó a la estación de Tokio. Al bajar del andén en la estación de Tokio, ya podía ver entre la multitud a algunos estudiantes dispersos que vestían el uniforme del Instituto Sobu. Ikigaya reconoció de inmediato a los miembros principales del popular grupo. Lo curioso es que ese tipo llamado Tobe fue al club de servicio a pedir ayuda para conquistar a una chica, concretamente a esa chica Fujoshi con gafas, igual que antes. Y lo que es aún más gracioso, al igual que en su antiguo mundo, antes del viaje escolar, la propia chica Fujoshi se presentó en el club pidiendo justo lo contrario. Que impidiera que Tobe se le declarara. ¿En serio? ¿Qué demonios? ¿Es esto un punto en el tiempo? ¿Habría sucedido de todos modos? Al menos esta vez no estoy involucrado como antes. En esto también se llevó consigo a Tamamo no Mae. Todo el mundo pasea a sus perros o gatos, pero ¿quién pasea a un zorro? Y no a cualquier zorro, sino a un zorro de 9 colas. A ver si encuentras a alguien más que lo haga. Sin embargo, en realidad, esta fue la petición de Tamamo no Mae. En sus propias palabras. Chiyoda, ¿eh?
Cuesta creer que un pequeño pueblo pesquero haya superado a Iankyo. Es simplemente anticientífico. Debo humillarme y verlo con mis propios ojos. Pero Ikigaya no se creyó sus tonterías ni por un segundo. Pensó que la verdadera razón era que Komachi la estaba volviendo loca en casa. Komachi había estado experimentando incansablemente con nuevas formas de jugar con ella, y hacer lo mismo una y otra vez no la satisfacía. Como era de esperar, en cuanto Tamamo no Mae apareció transformada en zorro, fue rodeada por un sinfín de estudiantes. Tanto si pertenecían al grupo de las populares como si no, todas querían jugar con ella. A juzgar por las expresiones de enfado en los rostros de los chicos, esto fue una demostración de fuerza notable. Además del zorro, Ikigaya también llevaba varias bolsas. Aunque en realidad no era necesario llevar nada, quería experimentar el ambiente estudiantil como es debido. Al subir las escaleras que conducen desde la plataforma a la superficie, lo primero que se vio no fue el sol ni el cielo azul, sino una jungla de cemento repleta de una multitud bulliciosa. Ikigaya siguió el flujo de gente hacia la zona de embarque del Shinkansen. A la gente común probablemente le costaría soportar los empujones, pero aquí es donde el hecho de no ser común resultaba útil. Incluso antes de convertirse en un asesino de dioses, Ikigaya se había entrenado para moverse con agilidad entre la multitud sin detenerse. Una de sus habilidades el sigilo de Iki. Ahora, eso ya no era un problema. La gente ni siquiera podía rozarlo. Por desgracia, eso no importaba, porque Ikigaya no tenía ni idea de dónde iba. Tras dar vueltas en círculos durante un buen rato, finalmente llegó a la entrada del Shinkansen. Ya había bastantes estudiantes de la escuela secundaria Sobu reunidos allí. Yayo, Hachiman. Una figura conocida le saludó con la mano. Una chica heterosexual de pelo largo, caminando tranquilamente por la calle con un arma peligrosa, Ikigaya no conocía a nadie más así. Ahora que lo pienso, Ena era un año menor que Ikigaya, pero aún así hizo todo lo posible por estar en el mismo curso. Eso debió ser duro para ella. Pero parecía que llevaba un tiempo en Tokio, posiblemente debido a algo relacionado con Boban. Vaya, has traído un montón de cosas, bromeó Ikigaya mientras se acercaba. ¿Piensas cruzar 10.000 montañas en busca de la iluminación? No, nada de eso. Ena parecía un poco distraída. Últimamente, Solo entonces se percató de que Tamamo no Mae estaba posada sobre el hombro de Ikigaya. Su expresión, ligeramente reservada, desapareció al instante. Un zorro pervertido. ¿A quién llama zorra pervertida, niña de pechos planos? Tamamo no Mae respondió sin dudarlo. Que Dios la ayude. Ena quizás no sea una mujer corpulenta, pero para ser asiática, era realmente impresionante. Sus proporciones y figura eran, sinceramente, excelentes. Ya fuera por ese comentario o por otra cosa, el rostro de Ena se puso rojo brillante de ira. Ejen, no hay necesidad de alterarse tanto. Las peleas fortalecen las amistades, ¿no? Ikigaya se aclaró la garganta con torpeza y le dio un ligero golpecito en la cabeza a Tamamo no Mae. No digas tonterías. Ella tiene de sobra. Pero pensándolo bien quizás debería haberse quedado callado. El revuelo no duró mucho, porque ya casi era hora de partir. Cada clase comenzó a pasar lista. Como no estaban en la misma clase, Ikigaya y Ena se separaron por el momento. Los estudiantes se alinearon de forma ordenada y se dividieron en sus respectivos grupos. Ikigaya se sorprendió al encontrarse en el mismo grupo que los dos miembros principales del grupo popular, Ayama y Miura, además del payaso Tobe. 4 personas en total. No tenían idea de que los grupos ya estaban decididos. Tras un breve saludo informal, llegó el momento de abordar. Ikigaya subió al tren asignado junto con los demás. Increíble. El Shinkansen y los aviones tienen ese rollo, Me estoy emocionando. Tobe caminó por el pasillo, retomando de inmediato sus payasadas habituales, representando la juventud a su manera particular. En ese sentido, realmente era un tipo decididamente excéntrico. Nunca antes había volado. Esta también es la primera vez que viajo en un Shinkansen. Otros 2 chicos acompañaron a Tobe. Ikigaya los veía a menudo cerca del siempre popular Ayama. Se dio cuenta de que tenían una idea extraña.
que si se mantenían cerca del grupo popular, ellos también podrían volverse populares. Eso probablemente explica por qué, cuando le preguntaron a Tobe en el club de servicio cuáles eran sus puntos fuertes, respondió: soy amigo de Ayama. ¡Qué respuesta tan ridícula! Todos luchan por vivir de la manera que consideran mejor, y Ikigaya no se burlaría de nadie por eso. Pero eso no le impidió creer firmemente que Tobe era un auténtico payaso. Para permanecer juntos en el tren, los dos chicos siguieron a Tobe, y los otros dos de su grupo los siguieron de cerca. Pero fueron rápidamente desplazados por Miura, a quien siguieron Yuigama y las Fujoshis que usaban gafas. Evidentemente, este grupo no iba a ceñirse a los asientos que les habían asignado. Quiero sentarme junto a la ventana, dijo Miura con naturalidad. Yuigama asintió con entusiasmo y se unió de inmediato. Entonces me sentaré junto al pasillo. ¿Y tú, Ina? La Fujoshi que llevaba gafas se detuvo a pensar, y luego miró a Ikigaya. Ikigaya-kun, ¿qué lado crees que es más uke? ¿Ventana o pasillo? ... Ikigaya rompió a sudar frío. Mientras tanto, a la Fujoshi le empezó a caer la baba por la comisura de los labios. Evina, cierra la boca. Miura apretó la mandíbula, mientras Yuigama esbozaba una sonrisa irónica a su lado. Hablando de Miura, parecía que solo se hacía amiga de chicas atractivas. Su círculo social tenía estándares sorprendentemente altos. Incluso las Fujoshis que usan gafas, si ignora sus rasgos Fujoshis que provocan dolor de muelas, en realidad tenían un aspecto bastante atractivo. De lo contrario, Tobe, el payaso, no estaría intentando declararse a ella. Pero tener que esperar tanto tiempo para elegir los asientos era insoportable. Siéntense donde quieran, da igual, dijo Ikigaya. Luego se dirigió a los dos chicos que aún estaban allí. Ustedes dos también deberían sentarse, o taparán el paso a los demás. Aunque no pretendía regañarlos, esos dos estaban completamente despistados. Sus compañeros estaban justo detrás de ellos y ni siquiera habían mirado hacia atrás, simplemente deambulaban sin rumbo. Tal vez intuyendo el disgusto de Ikigaya, los dos murmuraron algo y finalmente se fueron a sentarse con su grupo. Sí, siempre podemos cambiar más tarde. Ayama solo sonrió y se sentó en el medio. Entonces me sentaré junto a la ventana. Miura estaba sentada en la fila de enfrente, junto a la ventana, con una pierna cruzada sobre la otra en una pose elegante. Gracias a su falda corta y sus bonitas piernas, la postura le quedaba bastante bien. Luego, palmeó el asiento a su lado, llamando a Yuigama y a las Fujoshi. Una vez que finalmente se acomodaron, Ikigaya se sentó junto a Ayama, al lado de la ventana. Tobe ocupó con gusto el asiento restante frente a la Fujoshi. Entonces, el coche dio una ligera sacudida y el paisaje exterior comenzó a moverse. Capítulo 90. Capítulo 38. Ena pide ayuda. Ikigaya abrió los ojos, sin saber cuándo se había quedado dormido. Desde que siguió el consejo de Tamamo no Mare y absorbió continuamente la luz que lo rodeaba, había comenzado a sentir gradualmente que esta práctica estaba teniendo, aunque muy lentamente, un efecto positivo en su cuerpo. Combinando sus propias experiencias con el conocimiento y la perspicacia de Tamamo no Mare, Ikigaya había comenzado recientemente a comprender el concepto conocido como la esencia de la vida. Esta era la distinción clave entre dioses y seres no divinos. La razón por la que los dioses eran considerados dioses radicaba precisamente en que su esencia vital era fundamentalmente diferente a la de los demás seres vivos. Eran extremadamente puros en este sentido, conceptualmente cercanos al núcleo y la esencia misma de la vida. Tanto es así que podían alterar libremente la esencia de sus propios cuerpos e incluso, con solo pensarlo, sin ejercer ninguna fuerza, podían afectar directamente a otros seres vivos. Aunque los asesinos de dioses no habían alcanzado la categoría de deidades, el ritual al que se sometían elevaba su esencia vital por encima de la de cualquier criatura en la tierra, acercándola a la divinidad. Y las autoridades eran la manifestación de la esencia vital de un asesino de dioses. En otras palabras, los cambios en la esencia vital de un asesino de dioses se reflejaban directa y notablemente en sus autoridades, aunque los cambios en estas últimas solían ser mucho más drásticos. Esto también ayudó a Ikigaya a determinar que los cambios recientes que estaba experimentando eran señales de que su esencia vital se estaba transformando.
Incluso sin luchar contra seres de igual estatus, sus autoridades seguían cambiando, aunque solo ligeramente. No habían dejado de evolucionar. Estos cambios también se reflejaron en sus hábitos físicos. Por ejemplo, ahora necesitaba más comida y más horas de sueño que antes. Ikigaya se frotó los ojos y volvió a incorporarse. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que era el único que se había quedado dormido. Miura y Ayama mantuvieron una conversación bastante intensa, aunque uno de ellos era claramente más proactivo que el otro. Mientras tanto, la dinámica entre la Fujoshi con gafas y el payaso Tobe era completamente opuesta en cuanto a quién tomaba la iniciativa. Yuigama estaba sentada cerca, charlando tranquilamente mientras trasteaba con su teléfono. Por eso, fue la primera en darse cuenta de que Ikigaya se había despertado. Ah, Iki está despierto. ¿Era solo su imaginación, o la chica cambiaba la forma en que se dirigía a él de vez en cuando? «Perdón, ¿te hemos despertado?», preguntó Ayama. «No, para nada. Simplemente me quedé dormido un rato», respondió Ikigaya. «Hablando de eso, Ikigaya-kun, no sueles charlar mucho con la gente». «Es una pena», intervino Miura de repente. «La verdad es que eres bastante guapo. ¿Has pensado alguna vez en tener novia? Deberías pasar más tiempo con nosotros». Esta chica no fue eso una indirecta velada. ¿Cómo pudiste decirle eso a un solitario como él? Pero teniendo en cuenta que ella dijo que era bastante guapo, tal vez simplemente le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. «Sí, y además eres muy habilidoso. Si más gente te conociera, seguro que muchos te admirarían», añadió Ayama con una sonrisa que parecía un poco extraña. ¿No era así en la aldea de Chiba? Todos pensábamos que eras realmente impresionante. Solo fue un pequeño truco, nada del otro mundo, respondió Ikigaya. Mucha gente podría hacerlo. Eso no era mentira. Si se considera el mundo entero, efectivamente había bastantes personas que podían manipular su energía mágica hasta ese punto. Hachiman, ahí estás. De repente, desde la dirección del pasillo, apareció Seisui Nena. Disculpen la interrupción, Ena hizo una reverencia al grupo antes de volverse hacia Ikigaya y decir: «Hachiman, ¿podemos hablar?». Como una de las heroínas de la historia original, la aparición de Seisui Nena atrajo de inmediato la atención de todos. Era inevitable. Tanto su comportamiento como su apariencia distaban enormemente de la de una colegiala promedio. Aunque no asistía a la escuela con frecuencia, ya parecía haber alcanzado una enorme popularidad entre los chicos. «Ena-chan, ¿cuánto tiempo sin verte?», saludó Yuigama, quien probablemente era la que más visitaba el club de servicio antes de alegrarse. Últimamente hemos tenido algunos problemas familiares», respondió Ena con una sonrisa impecable y amigable, pero Ikigaya pudo ver claramente la preocupación oculta en sus ojos. «Bueno». Ikigaya sintió y luego impidió que Ayama y Tobe se levantaran. Apoyó una mano en la mesita que tenía delante y saltó hacia adelante. Como era de esperar, no tocó nada ni a nadie. De hecho, se movió tan rápido que los demás solo vieron una mancha borrosa antes de que ya estuviera afuera. En este mundo, todos los artistas marciales compartían el mismo rasgo. Si podían moverse en línea recta, no se molestaban en girar, y si podían saltar, no caminaban de un lado a otro. Sin embargo, para Ayama y los demás, este tipo de movimiento no era algo que vieran a menudo, por lo que, comprensiblemente, quedaron asombrados. Por otro lado, parecían bastante despreocupados. El simple hecho de que Ikigaya supiera artes marciales era suficiente para que lo englobaran todo en la categoría de genial e impresionante. La única que parecía reflexionar un poco más profundamente era Miura. Quizás se debía a que ya había estado involucrada en aquel incidente de la urna. Era un poco más reflexiva que las demás. Su mirada hacia Ikigaya y Ena denotaba claramente un atisbo de especulación, y su expresión era un poco más tensa que la de los demás. Pero nadie de los presentes se percató de este detalle, ni siquiera Ikigaya o Ena. Incluso para un asesino de dioses y una sacerdotisa, a menos que percibieran hostilidad o estuvieran prestando mucha atención, no estarían constantemente pendientes de las reacciones de todos. Bajo la mezcla de ánimo y envidia de Tobe, Ikigaya y Ena caminaron hasta el final del vagón y entraron en la zona entre los vagones. Allí, nadie podría oír su conversación. «¿Qué ocurre?»,
Preguntó Ikigaya primero. Bueno, Ena parecía indecisa, pero también esperanzada. Parecía que se había topado con algo realmente problemático. Entonces Ikigaya la consoló. Está bien. Si puedo ayudar, lo haré. ¿Qué sucede? Hachiman, Ena pareció conmovida, y luego reunió valor. Tras respirar hondo, dijo, puedes salvar a mi amiga. ¿Tu amiga? ¿Salvarla? Ikigaya ladeó la cabeza. No lo entendió. Honestamente, si excluyéramos a las deidades y a los asesinos de dioses, Ena debería ser una de las figuras más importantes de Japón. Así que era extraño que le pidiera ayuda a un asesino de dioses como él. Podría ser que su amiga ofendiera a otro asesino de dioses. En cuanto a la posibilidad de que fuera un dios, Ikigaya ni siquiera lo consideró. Los dioses eran directos y eficientes. Tan eficientes que ni siquiera tenías la oportunidad de pedir ayuda. O te convertías en un cazador de dioses, o morías antes de darte cuenta de lo que había sucedido. Ahora que lo pensaba, aparte de él mismo, solo había otro asesino de dioses en Japón. El viejo Boban. Espera, ese viejo apareció en Tokio hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo pudo olvidarlo? ¿Tu amigo hizo enojar al viejo Boban? Preguntó Ikigaya. De ninguna manera, Ena negó con la cabeza enérgicamente. Mi amiga es una sacerdotisa como yo. ¿Cómo podría ofender a un rey? ¿Por qué estás tan seguro de que esto tiene algo que ver con el marqués Boban, Hachiman? Si no hubiera sido él, lo habrías resuelto tú mismo, ¿verdad? Dijo Ikigaya con una sonrisa. Al fin y al cabo, tu familia tiene mucho dinero. Cargada. Ena sonrió con amargura. Hace unos años, el marqués convocó a mi amiga para realizar un ritual muy peligroso. Fue una de las pocas supervivientes. Ahora, el marqués la vuelve a convocar. En ese momento, la preocupación y la ansiedad se reflejaban claramente en el rostro de Ena. Rituales como ese no siempre terminan bien. ¿Puedes ayudarme a salvarla? Realmente no tengo otra opción. Gente como nosotros, ni siquiera tenemos derecho a hablar directamente con el marqués.